Claro, bueno, eso están hablando. Bueno, fue una semana, mira, si bien es cierto, y ya vamos a entrar en detalle, si bien es cierto, no fue una semana de discusión parlamentaria, fue distrital, desde el conocimiento del oficio, que era un oficio que finalmente era público, ¿cierto? Hasta el día de hoy, no vamos a echar ese comentario, lo he escuchado en todos lados, pero fue un largo proceso de análisis del gobierno de lo que está ocurriendo al interior, los errores propios, ¿cierto? Que finalmente van provocando que se vaya construyendo una realidad con respecto a los proyectos de ley y los énfasis del gobierno que son altamente preocupantes y altamente preocupantes a partir de los errores que va cometiendo comunicacionalmente y las tensiones que se han ido generando dentro del gobierno también, que es algo que uno ya va advirtiendo. Pero vamos a ir luego con eso, me parece que es importante. Quiero tocar temas que son locales, vamos a hablar también del desempleo, una cifra alta de desempleo, y eso nos toca directamente. Y que me gusta saber también cómo ustedes que están a diario con los vecinos y vecinas, cómo se palpa eso. Pero quiero comenzar con Renzo a propósito de un tema que me parece súper interesante. A propósito de fútbol, falleció hoy, no sé si, bueno, ustedes lo han escuchado alguna vez, Ángel Boto, abogado, expresidente del Tribunal de Penalidades del fútbol chileno, un hombre muy vinculado al fútbol. Murió hace algunas horas, así que nuestro pésame a su familia, un hincha wanderino, pero por sobre todas las cosas, en Santiago durante muchos años, el presidente del Tribunal de Penalidades de la NFP. Y ahí hizo historia Ángel Boto, que falleció esta tarde, además viñamarino. Para él un saludo a su familia, un saludo muy grande, y para él el recuerdo grande de su trabajo, hombre del fútbol. Muy lamentable, vamos a estar seguramente en su funeral. Renzo hablaba del fútbol, quería hablar de lo que ocurrió la semana pasada, tampoco no pudiste venir porque justo había una actividad muy importante que tenía que ver con algo que está relacionado con la seguridad de los estadios, la seguridad de los estadios del fútbol amateur principalmente, que costó la vida a un joven en San Antonio, pero que se ha repetido también en Quilpué, en Belloto, en las canchas amateur, que es la violencia en los estadios. Y se firmó un primer acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades Regionales, está el alcalde Gil. Cuéntame un poco cuáles son los alcances de este primer acuerdo, que tiene que ver con la seguridad y la presencia también de carabineros. Bueno, el lunes pasado efectivamente no pude estar en este programa porque hasta a esa hora se estaba firmando. Mucho de menos. Sí, se estaba firmando este protocolo inicial para un convenio que contempla la participación de los municipios asociados a la asociación regional, liderados por el alcalde Jorge Gil, el alcalde de Olmué, que además, dicho sea de paso, es futbolero. El alcade de Olmué es futbolista. Nos contaba que juega en la 35, en la senior 45 también, así que es un hombre que sabe de los espacios deportivos y la dinámica de lo que pasa tanto dentro de la cancha como en los alrededores, sobre todo en las graderías, ¿cierto? Y cómo a veces estas disputas de hincha va subiendo tono, ¿cierto? Y ya definitivamente se convierte en una guerra campal, como lo hemos visto en el sur, lo hemos visto en el norte, lo hemos visto en la región, en mi comuna, en Belloto, lo hemos visto en Villa Alemana, etcétera. Y la verdad es que la gota que rebasó el vaso fue este homicidio que se produjo en San Antonio de un jugador de un club deportivo de Valparaíso, donde fue asesinado, ¿cierto?, por un arma de fuego. Y entonces rápidamente la asociación regional se pone en contacto con las autoridades, entre ellos parlamentarios, ¿cierto?, y llegan justamente a la asociación regional de municipalidades, donde el protocolo que trae consigo la participación más activa de los municipios en los llamados encuentros de alta concurrencia. No se le quiso llamar, ¿cierto?, ninguno de estos calificativos que se usan en el fútbol profesional, como de alto riesgo, ni cosas como esa, porque uno entiende que el fútbol amateur es algo voluntario, algo local, algo donde la hinchada, ¿cierto?, tiene mucha relación con su club. Gran parte de la hinchada tiene mucha relación con los jugadores, entonces uno entiende que la práctica de este deporte está muy alejado del tema de la violencia. Entonces se le llama partidos de alta concurrencia. Y en esas condiciones donde los municipios hacen un compromiso con la ARFA y su enorme cantidad de asociaciones de fútbol, de manera de ser mucho más activos a la hora de
de concurrir con presencia municipal a través de sus direcciones de seguridad pública, tanto dentro de los recintos como los recintos deportivos, estar presente. Estar presente, entregar mayor sensación de seguridad, de que hay gente que está mirando este espectáculo y que lo está supervisando. Entonces, el convenio se firma el lunes pasado y ya hoy día hubo un balance respecto de las canchas, de lo que pasó en las canchas de fin de semana, y fue un balance tremendamente positivo. Exactamente. Recordemos que esto es un espectáculo familiar, donde hay familia incluida, donde hay mucha juventud y donde a veces viene desde ese sector o a veces viene dentro de la cancha la violencia. O sea, jugadores que se les pasa la mano. Ahí hay sanciones bien duras, ¿eh? Jugadores que agreden los árbitros o hinchas que agreden a los árbitros. Pero en el caso de los jugadores, se suspende al club, se suspende ¿cómo se llama? Al jugador a veces de por vida y un costo de dinero también alto, ¿no? Una pena monetaria. Sí. Ahí, Rodolfo, disculpas. Sí. ¿Te escuchas, cierto? Yo quisiera también agregar algo. Bueno, partir también comentando lo que habla Marcelo respecto del Día del Trabajador, que quería comentar algo, pero como continuó la conversación, es muy importante las señales que entrega este gobierno. De hecho, eso mismo yo vi después en redes sociales, cómo lo presenta y cómo habla el presidente Kast, el presidente actual, cuando le pone Día del Trabajo y sale una foto del presidente Gabriel Boric poniendo Día de las y los trabajadores. Y es muy importante la comunicación o cómo la transmiten, y yo siento que este gobierno se ha equivocado bastante, inclusive en la comunicación interna que han tenido sus ministros, por el hecho de que ya él la plantea desde el mismo título como el patrón de fondo, en verdad, como el que nunca ha estado en los pies de las personas que trabajan. Hace poco también, en el mismo Día del Trabajador, hubieron manifestaciones, y la verdad que hay que mantener esa presión, porque todos estos derechos de alguna manera son derechos adquiridos. Hoy día mismo comenzó a regir la disminución de horas por la ley de las 40 horas, y yo le daba una vuelta y lo pensaba y decía, menos mal que se llama ley de las 40 horas, porque si se hubiese llamado ley de reducción laboral o cualquier otro nombre, el gobierno actual hubiese buscado el mecanismo para no reducir la hora. Y ahora esta ley que ya cuantifica la cantidad de horas que debemos de trabajar de aquí al 2028 va a obligar a que las personas salgan antes, tengan más tiempo. Yo hoy día conversando también con mi cuñado que tuvo un hijo con mi hermana hace poquito, tiene 5 meses, el Tiago, y él va a salir 30 minutos tarde, o sea, 30 minutos antes todos los días. Y eso significa que va a tener más tiempo con su familia, más tiempo con su hijo, más tiempo de descanso, más tiempo de recreación, lo que también conlleva a tener más felicidad. Y eso también es lo que nosotros hoy en día debemos buscar en la sociedad, que hoy en día están todos estresados, no llegan a fin de mes, mucho menos ahora con las políticas públicas que no están alcanzando. Quería solamente acotar y también reforzar lo que decía Marcelo. Y a propósito del fútbol amateur, yo quiero señalar que también soy futbolista amateur. Ya yo juego hace 24 años acá en el campeonato local. También con el alcalde Jorge Gil, yo los conocí aquí en las canchas, un compañero de consejo también, Sebastián Guajardo, también es futbolista amateur. Sí, Sabemos exacto. que el fútbol amateur mueve mucho más personas a nivel nacional que el mismo fútbol profesional. De hecho, el otro día, viendo los registros de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, hay cerca de 5 millones de personas moviéndose todos los fines de semana o en la semana en las canchas. Yo pienso que ahí es el principal problema, y es muy interesante ver el convenio que firma la Asociación de Municipalidades de la región de Valparaíso, encabezada por el alcalde de Olmué. Y yo también lo veía, y qué bueno que estuviera ahí atento, porque él conoce la realidad. Y uno de los principales problemas yo encuentro que se da en las canchas es el alcohol y las drogas. Sobre todo el alcohol. Yo desconozco cómo serán los campeonatos locales en Villa Alemana, Quilpué. Yo siempre juego aquí en Olmué. Aquí en Olmué se da una jornada muy larga en todo el domingo, y el consumo de alcohol es un problema, porque al estar todo el día en la cancha, o se entiende que las personas van a botar la estrés, las pasiones, pero yo diría que la cultura del fútbol, lamentablemente, y es el deporte que más me gusta, la cultura del fútbol es violenta, y el fútbol no te educa, en verdad. Entonces yo pienso que combinar esas cosas, el alcohol, las drogas y el deporte en espacios que debieran ser familiares, hoy en día nos trae estas consecuencias, como el asesinato de Nico Vidal, se llama el futbolista de Estrella Roja. Nico Vidal, por lo demás, exactamente. Que por lo demás ahí yo tengo un compañero, Vicente Celeón, que es concejal de Valparaíso, que está impulsando que salga la ley Nico Vidal junto con la senadora Carol Cariola. Entonces es importante que esto se lleve adelante para poder regular y resguardar estos espacios que son familiares, pero también es triste pensar de que tiene que salir una ley con el nombre de alguien que falleció, y por lo general siempre somos muy reactivos. Entonces también yo pienso que hay que cuidar el fútbol amateur, de alguna manera
fortalecer los protocolos, hay formas de vetar a jugadores, vetar a equipos, en este caso, si no me equivoco, vetaron al equipo de San Antonio, que se me lleva el nombre, pero es la forma de endurecer el comportamiento en las canchas, porque hoy en día cada vez se ve más violencia. En Olmué yo digo que el fútbol todavía se mantiene rural, todavía es familiar, las personas vienen acá y agradecen que es campo, que es tranquilidad, que se respira el aire puro, que hay harto espacio, que se puede hacer un asadito en la cancha, que no se ven armas de fuego ni también armas blancas. Todavía aquí se mantiene esa ruralidad, pero yo he visto generalmente noticias desde, no sé, Villa Alemana para allá, que hay bastante violencia en las canchas. Eso es lo que se ve por lo menos en redes sociales. Sí, hay un tema que hay un tema que tú tocas súper importante y que es de fondo, que tiene que ver con la venta de alcohol en el campo de juego, pero es más de fondo todavía, eh, porque no se sanciona. El fútbol amateur, ¿cómo se financia? No tiene financiamiento. Una de las formas, una de las vías es vender o producto sándwich o también alcohol. No hay una regulación clara con respecto a eso, es lo que entiendo y lo que yo he visto en el campo de juego. Y los clubes tienen que vender para poder financiar de alguna manera, o sea, desde los árbitros, camisetas, etcétera, porque no hay una subvención o un manejo claro. Pero lógicamente que el consumo de alcohol lleva a veces que hayan fricciones mayores. Hablo del público presente. Después lo que ocurre y lo que ocurre después en el campo de juego. Marcelo, ¿cuál es tu experiencia con esto? Bueno, primero yo tengo que hacer una declaración. ¿Ya? En fútbol yo me declaro absolutamente partidario del tercer tiempo, pero el tercer tiempo cuando es un asadito, tranquilo, en un espacio diferente del lugar deportivo, porque la verdad es que yo creo que el deporte en el que más calorías gasto debe ser en ajedrez, una cosa así. Entonces, esos son mis deportes, ¿no? ¿Para qué le vamos a mentir a la gente? Sí, no, pero tu mirada desde, no sé, me imagino que te relacionas con la Asociación de Fútbol, sí, digamos, muchísimo. ¿qué mirada tienen ellos? Sí. ¿Ah? Sí, nosotros tenemos 3 asociaciones de fútbol. Sí, la Asociación de la Liga Laboral, la Peña Blanca y la Villa Alemana. Exactamente. Y yo les quiero contar a propósito de la laboral, ahí hubo un incidente también fuerte en la Liga Laboral hace unos meses atrás. Sí, efectivamente, en una cancha por ahí que está... No vamos a nombrar los clubes para que no se sientan... Sí. No, pues no los digamos para que no se sientan... Sí, es verdad, además que conocemos a los dirigentes. Sí. No, pero además que si no después la gente también genera un prejuicio y una estigmatización. Y la verdad es que en el tema del fútbol es un proceso, es una cosa muy, muy, muy compleja. Tú lo dices muy bien, Rodolfo, respecto, por ejemplo, del tema del financiamiento. Los clubes hoy día no tienen financiamiento, muchas veces se financian con los recursos propios de algunos socios, a los que les va bien, con los recursos que ellos tienen, por lo tanto se ven obligados a generar los recursos necesarios. No sé, mira, comprar un equipo deportivo cuesta 700, 800 mil pesos, pagar el arbitraje, son varios cientos de miles de pesos, y la verdad es que eso lo hacen a puro pulso. Acá en Villa Alemana nosotros tenemos una experiencia bien interesante, que yo no sé si en otras comunas, pero de las 4 subvenciones más grandes que se entregan, 3 son para el fútbol, para estas 3 asociaciones. Precisamente porque en algún momento se reconoció como un problema que para poder juntar recursos para pagar el arbitraje, por ejemplo, los clubes recurrían a la venta de alcohol en las canchas. Entonces, se llegó a un acuerdo, estamos hablando de hace mucho rato, estaba, creo yo, el alcalde José Sabate en ese tiempo, y se acordó con estas 3 asociaciones que el municipio iba a subvencionar una parte importante, bastante importante, son varios millones, este año van a ser más de 20 millones para las 2 asociaciones de Villa Alemana, o sea, 20 para de Villa Alemana, 20 de Peña Blanca y 15 millones para la laboral. Es decir, hay una buena cantidad de recursos justamente para minimizar esta venta. Sin embargo, sabemos que son siempre los recursos muy escasos, absolutamente. Y acá también tenemos otra dificultad. Hasta el año pasado en Villa Alemana contábamos con un proyecto que se llamaba presupuestos participativos, en que los clubes deportivos también podían postular, podían participar y acceder a recursos adicionales a la subvención. Lamentablemente, la administración actual decidió que este año las organizaciones funcionales, como los clubes deportivos, no van a poder postular a ese recurso, generando entonces una tensión desde el punto de vista de la necesidad de financiamiento. Y no solamente está el tema de la violencia en materia del fútbol amateur,
sino que Villa Alemana durante el año pasado protagonizó 5 eventos bastante complejos desde el punto de vista de la salud de las personas. 2 personas fallecieron en la cancha jugando y 3 personas sufrieron infartos que afortunadamente fueron rápidamente atendidos. Entonces la verdad es que hay todo un mundo en el entorno. Acá nosotros en las canchas pusimos unos containers que son para poder cambiarse de ropa. Antes de eso, las personas en el fútbol amateur tenían que cambiarse detrás de un árbol, adentro de los autos, dándole muy poca dignidad a la actividad deportiva. Entonces, la verdad es que hoy día hay que tratar de destinar mayores recursos para esta actividad, sin descuidar otros deportes que por supuesto también necesitan poder contar con ayuda de las instituciones públicas. Sí, eso es muy importante y creo que el fútbol, además el deporte como contención, el fútbol como contención social, que es un tema no menor, donde tú llevas a niños y yo sé el esfuerzo que hacen los dirigentes de clubes deportivos a veces de pagar los almuerzos desde su bolsillo, gente humilde que ayuda para que los niños se puedan alimentar, puedan jugar fútbol. Ahí en Villa Alemana he conocido también la experiencia de varios clubes, bueno, no solo ahí, en todas partes hay clubes y dirigentes que son bastante con bastante compromiso, para sobre todo los niveles infantiles. Por eso hay que cuidarlo. Y cuando Diego dice efectivamente, ojo con el alcohol, ojo con las drogas, ojo cómo se financia el fútbol, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en ese espacio. Pero todo a partir del tema de seguridad, que decías tú finalmente, Renzo, que el fin de semana hubo un saldo positivo. Sí, hoy día tiraron raya para la suma la autoridad respecto de toda la estrategia que se implementó durante el fin de semana en las canchas, sobre todo en el fútbol femenino amateur. Ahí se colocó énfasis y se están haciendo todos los pilotajes para hacer los ajustes necesarios. Yo no quería terminar este tema sin nombrar evidentemente la problemática del alcohol, de las drogas, pero nosotros tuvimos un caso en Quilpué el año pasado y el antepasado que tenía relación con un club que estaba dominado, ¿cierto?, por personas que utilizaron la institución como fachada para traficar. Tienes toda la razón. Fue bien famoso en Quilpué. Hubo una investigación. Hubo detenidos por ahí. Detenidos, y hay juicios que están en proceso, hay una botillería asociada, ¿cierto?, a la venta de esto, fue clausurado, las familias tremendamente preocupadas y sobre todo decepcionada de cómo esta institución se aprovechó del sueño de los niños. Pero para todo era muy raro que un club deportivo tuviese un bus, ¿cierto?, de estos interurbanos a disposición y que el club viajara casi todos los fines de semana a jugar partidos a otras regiones. Todo eso es evidente porque uno conversa con los dirigentes deportivos que eso genera mucha dificultad económica. Entonces, ¿cómo un club era capaz de sostener eso? Claro. Y finalmente, la investigación señala que en estos traslados a distintas regiones es donde este bus funcionaba como fachada para trasladar la droga. Y eso es lo que definitivamente se va a terminar probando cuando termine este juicio. Y claro, uno dice, si no financiamos o apoyamos deportes de estas características, finalmente el narco, la persona que quiere delinquir, la persona que quiere blanquear dinero, ve estas oportunidades y cómo evidentemente nadie se preocupa o le coloca atención a cosas como esta. Pero era muy sospechoso el que un club deportivo nuevo, ¿cierto?, sin mucha trayectoria, tuviese este nivel económico y bueno, terminó sucediendo lo que ya todos sabemos. Sí, pues no, están imputados y están con prisión preventiva los cabecillas o el presidente del club. Fue muy conocido, tienes toda la razón, fue un caso muy conocido y donde había una cantidad de recursos muy importantes como para viajar, era algo bastante sospechoso. Y no era parte de la Asociación de Fútbol de Quilpué, ¿no? No, se vendía más bien como una academia, se vendía como un club deportivo privado, ¿cierto?, donde tenía otro tipo de alianza. No participaba de la asociación, no participaba de los torneos formales, ellos buscaban otro tipo de estrategia para jugar. Claro. Bueno, estamos haciendo el té con dulce, son las 19:29. Estamos a través de la señal 103.3 FM. Quiero darle la palabra a Diego Umaña. Diego, ¿qué está pasando en Olmué? ¿Cómo está la comuna de Olmué? ¿Qué pasó con el Festival del Guaso que Canal 13 lo objetó? ¿Tú sabes algo de eso? ¿Qué pasó finalmente después de
se adjudicó a Chilevisión, Canal 13 objetó esa postulación, eso, o ya está superado. ¿Qué saben ustedes en el Consejo? Sí, mira, de manera formal, ¿Ya? en el Consejo Municipal no nos ha llegado la denuncia como tal. De hecho, y nos pasa generalmente que uno se entera por la prensa, uno se entera por las redes sociales, de repente nosotros vemos la noticia, nos la compartimos, nos la mandamos ahí a los grupos que tenemos de comunicación con el Consejo Municipal, y la verdad que no hay mayor preocupación al respecto, ya porque el concurso, por lo que comenta la administración, se lanzó con las fechas correspondientes, con los plazos que comentaban, estaban bien claros los términos de referencia. De hecho, a decir verdad, es muy favorable que Bizarro se haya adjudicado esta licitación. Correcto. Las personas de repente se Bizarro. preocupan por el hecho de que Bizarro, no Chilevisión, pero ahí lo comento, porque históricamente Sí. siempre se lo ha adjudicado a un canal de televisión. Y los canales de televisión, por lo general, las licitaciones duraban 3, 4 años. Por lo demás, pasó que en pandemia, cuando estaba la economía súper frágil, nadie quería hacerse cargo del Festival del Guaso por la incertidumbre respecto de que de igual manera el canal le genera ganancias. Yo debo ser claro que, por lo que declara la administración municipal, el municipio no generaba recursos con el Festival del Guaso. Y eso está claro con las finanzas, porque nos las han mostrado, nos han dicho cuánto es el gasto que tienen que hacer para atender a invitados, en traslado, en pagar a los funcionarios, en contratar generadores para abastecer la energía, en mejorar la red eléctrica, en fin, un montón de gastos que finalmente quedamos empatados. Y por lo general, cuando venía un canal de televisión y hacía la puesta en escena, después del festival se llevaba todo y el Patagual quedaba, la verdad que no está muy bonito, ya para no decir feo, pero se llevaba todo la puesta en escena bonita de lo más antiguo y tradicional que se muestra por la televisión. Y finalmente, la propuesta que hoy en día el municipio solicita, o los términos de referencia, es que haya una inversión de 2.500 millones de pesos, ¿ya? En este caso, Bizarro los ofreció, ¿ya? Por ende, y además todos los otros puntos que se colocan, las otras solicitudes, también cumplió. Bizarro tiene contrato con Chilevisión. Chilevisión va a ser el que va a transmitir también el Festival del Guaso, e independiente con quién haga el contrato, Bizarro, bajo el contrato que tiene con Bizarro, siempre va a tener que transmitirlo por televisión. Es decir, que también ellos podrían cambiar, pero yo lo dudo. Y esta inversión se ha reflejado a lo largo de 6 años. Ya la licitación dura bastante, para ser sinceros, pero se entiende por un hecho de que tienen que asegurar la inversión, y nunca antes se había visto una inversión de la persona o sea, de la organización, canal, en este caso productora, que mejore el Patagual. Ya, ¿qué va a significar estos 2.500 millones de pesos? La expansión del Patagual, ya si bien hoy en día se dice que hace una estimación de 4.500, 5.000 personas, se pretende expandir comprando el terreno aledaño, que hoy en día el municipio está arrendando. Va a dejar camarines instalados, va a preocuparse de toda la red eléctrica que se gastaba en generadores. Ellos también van a arreglar todo lo que es las galerías, las butacas, en fin, van a hacer un embellecimiento en los primeros años de la adjudicación, entendiendo de que van a trabajar con ese mejoramiento el restante. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no hemos tenido mayor información, no ha llegado nada respecto de si es que hay que retroceder en la licitación. Ya se firmó el contrato, que por lo general se demora unos 5 días posterior a la aprobación del Consejo Municipal. Nosotros inclusive fuimos hasta la televisión acompañando al alcalde para lanzar esta noticia. Sí. Y además de eso, tuvimos reuniones con el director ejecutivo de Chilevisión, y yo personalmente le pregunté cuál era la ganancia de que Bizarro se adjudicara el festival. ¿Por qué no ellos? Primero, porque ellos tienen la capacidad de invertir, la capacidad monetaria de poder mejorar el espacio, y además de que, como es una productora que hace más de 100 eventos a nivel nacional e internacional, más que el mismo canal de televisión, que no sé cuántos festivales podrá hacer un canal porque no se dedica a eso, tienen mejores valores, mejores compras en producción, en iluminación. Inclusive nos muestran una tabla de posibles artistas que pueden venir, porque se entiende que Bizarro tiene contratos y mejores condiciones de pago que lo podría tener un canal de televisión. Entonces, más allá de esa noticia que la leímos por todos lados en redes sociales, en internet, tampoco dice mucho, ¿ya? Tampoco dice el por qué la objeta, no son tan claros o específicos. Y por nuestra parte no nos ha llegado nada oficialmente al Consejo Municipal
para poder Correcto. darle atrás a esto. Pero O yo, sea, desde mi punto de vista, sigue, yo siento que es favorable. sí, aquí lo conversamos y que era un avance para la comuna, un avance para un evento que además tiene un rol muy importante para la comunidad local desde el punto de vista económico durante esa semana. Así que me parece que quedamos más tranquilos entonces con esa Sí, información. y cualquier cosa vamos a estar ahí difundiendo en verdad, Sí, porque po. no hay mucha información más que la noticia que movió todo. Sí. Bueno, fue una semana bastante compleja para el gobierno a propósito de la preocupación que ha generado en la posibilidad de reducción de presupuesto o discontinuidad de programas sociales. Se ha ido aclarando día tras día que eso no va a ocurrir, pero sí existió una intención, o por lo menos está el análisis, que entendemos que debe tener una cuota política, una cuota de análisis social también, y de allí la preocupación que existió durante la semana a propósito del conocimiento del documento del Ministerio de Hacienda con respecto a revisar algunos, como por ejemplo dentro del espacio de la JUNAEP. Y uno era más precisamente que tiene que ver con la alimentación de niños. Finalmente ha sido desmentido eso. Obviamente se irá a revisar, pero no va a desaparecer, es lo que ha dicho el ministro Quirós durante la semana y ya lo ha ido aclarando, que me parece que es bastante de sentido común. Pero esto ha provocado que, lógicamente, a partir de la discusión del proyecto de ley de reconstrucción o de reactivación económica, entendamos que la baja de los impuestos, en definitiva, sobre todo los impuestos corporativos, no tengan una variable directamente de compensación y que pueda tocar todavía, no queda claro, pueda tocar algunos programas sociales. Y eso se da en medio de una cifra que es bastante alta de desempleo en la región de 9,8%, Marcelo, en un ambiente, encuentro, si no hay claridad, uno es lo comunicacional, uno son los énfasis del gobierno y escuchaba al ministro Quiró este fin de semana también en una línea de no retroceso y entendiendo de que las compensaciones van a venir, no queda claro por dónde van a venir, si hay una baja en la recaudación fiscal. Un ministro que originalmente es de Villa Alemana, no tenía ese dato yo hasta hoy día, ahí del colegio de la Villa de los Profesores. Ahí es la primera parte de vida, estudiaba en el colegio alemán, pero era de Villa Alemana, ministro Quirós. Mire, la placa de cuarzo a veces produce grandes cosas y a veces también produce algunos errores. Claramente, yo solo estoy haciendo una reflexión general, no digo que... No digo nada, no digo que la placa de cuarzo haya influido en que el ministro haya sido uno de los ideólogos de las colusiones y que ahora incluso en un programa de televisión le dijeron, no, pero ministro, ¿usted tiene corazón? Y mi corazón es Chile. Tuvo que decir que sí, yo creo que tuvo que mentir, como tantas otras mentiras que ha dicho. Rodolfo, ha sido un desastre este gobierno. La instalación de este gobierno ha sido un desastre, pero por todos lados, no hay nada que rescatar. Y eso que hemos sido generosos, te consta que en los programas anteriores hemos sido bastante cuidadosos, incluso dijimos, mire, escuchemos primero el discurso, veamos lo que van a decir, luego hacemos una reflexión. Yo creo que cada día se logran superar negativamente, no solamente por las vocerías, no solamente por el conflicto que tienen los ministros entre sí, el ministro Poduje con sus parlamentarios. Hoy día aparecían noticias respecto de una actitud que fue denunciada, de hecho, por el presidente de nuestro partido, de la Democracia Cristiana, como de muy, muy irrespetuosa en su relación con las autoridades. Sí. Entonces, si va sumando, mire, si yo me peleo con usted, puede que ambos tengamos un problema, pero si yo me peleo con usted, me peleo con Diego, me peleo con Renzo, me peleo con todo el mundo, pareciera ser que hay una señal de dónde está el problema. Si se pelea con los ministros, si se pelea con los parlamentarios, si se pelea con los pobladores, pareciera ser que el problema es el ministro Poduje. Y en el caso del ministro Quirós, claramente, incluso le cuesta hablar, no lo digo por el problema del habla, sino que le cuesta hablar cuando tiene que sostener todas estas mentiras. El otro día lo escuchaba decir, mire, si el problema del oficio es que se filtró, no el contenido del oficio, es decir, mantienen como parte de sus convicciones
el término de programas que son fundamentales y esenciales para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos y de las chilenas. Entonces, claramente es un desastre. Si a eso usted le suma todo lo que hemos hablado respecto de la vocera, el mismo presidente. El presidente ha errado cada vez más. Yo no sé si él quiere tener en el campo de su padre un humedal, pero la verdad es que vi muchos videos donde salían niños de 6 años explicando lo que es un humedal, con características bastante más específicas y mucho más preparados que el mismo presidente de la República. Es complejo. Evidentemente que no hay ningún avance en términos de las medidas económicas, evidentemente que no encontramos por ninguna parte la compensación. Lo dijo el exministro Marcel cuando dijo, mire, sabe que haber mantenido el MEPCO y no haber implementado todas estas ideas podría haber sido exactamente lo mismo. No tenía ninguna diferencia, se podría haber mantenido y se podría haber sostenido exactamente igual y no hubiésemos pegado esta tremenda bofetada al bolsillo de las personas. Entonces, es evidente que esta crisis económica, que ha sido muy mal y poco abordada por parte del gobierno, va a generar impactos. Y estos impactos son impactos económicos en la gente, estos impactos son todo lo que tiene que ver con la cadena inflacionaria que se va a generar a partir de este incremento de los combustibles, este impacto, además, que ha sido reconocido por el ministro Quirós, y ha dicho, mire, la verdad es que todas estas medidas que nosotros hacemos es un incentivo para poder atraer capitales extranjeros, es un incentivo para poder mejorar la inversión, es un incentivo para poder mejorar los índices de empleabilidad. Pero cuando le pregunta, creo, fuera del Congreso, y le preguntaron, ¿pero esto garantiza? Y el ministro, con ese desparpajo que tiene, dice, no, esto no garantiza absolutamente nada. Es más, le decían, en las experiencias que ha habido a nivel internacional, en Estados Unidos 2 veces, en Gran Bretaña, en Inglaterra, otras veces más, en que se generan estas reducciones a los impuestos a las empresas y a los más ricos, nunca el crecimiento ha compensado la baja de recaudación fiscal. Y muy por el contrario, lo que se ha hecho es incrementar el déficit fiscal. Y eso está comprobado, y hay literatura en economía, hay literatura en políticas públicas que ya dan cuenta de eso. Por lo tanto, insistir en esto, claramente creo que es una desazón. Pero no parece ser que haya, por parte de este gobierno, oídos abiertos para escuchar lo que claramente todo el mundo, incluso su propio sector, hoy día el mismo presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, decía, parece que hay algunos problemas de coordinación entre el gobierno y el oficialismo, y ojalá que rápidamente se resuelven, y si tiene que sacar a alguien, sáquelo ya. Sí, bueno, eso es lo que ha ocurrido a propósito de la relación al interior. Claro, lo que uno comienza a advertir que hay dos almas, ¿no? Dos mundos, dos visiones dentro de una muy fuerte del Partido Republicano, del partido esencial, eje del gobierno, y siento que el resto de la coalición como tal. Ahora, lo que sí siento también, y si uno revisa, estaba viendo la Comisión de Hacienda durante esta jornada, es que van a pasar máquinas, en el sentido de que como tienen mayoría en los votos, y la suma urgencia está caminando, van a tratar de votar lo más rápido posible en Hacienda. Recordemos que además el proyecto tiene que ir a trabajo y a medio ambiente, a otras 2 comisiones donde también cuentan con mayoría. Por lo tanto, la discusión en particular finalmente, a propósito de la rapidez con que quieren formular este proyecto y donde el corazón está en lo tributario, se va a convertir en una celeridad de poca discusión política como tal. Y se está pidiendo que, por ejemplo, en Hacienda puedan participar en la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados más voces para entender sobre todo el corazón de la reforma, que es el cambio tributario, como tú señalas, y donde todavía no hay certeza en cómo se van a producir, por ejemplo, aquellas compensaciones de un menor gasto, de una menor recaudación fiscal. Pero a todo eso, el origen de la conversación tenía que ver también con la economía y la economía regional, donde tenemos un alto nivel de cesantía, aunque pareciera ser bastante estructural también. Renzo, ¿cómo ves tú este tema o cómo viste la semana del gobierno que comienza ahora con una nueva etapa a propósito de la discusión parlamentaria en estos días? Pero, ¿qué sensación te queda? Uy, me queda una sensación un poco amarga
respecto de si este va a ser la tónica del gobierno del presidente Kast. Si van a buscar imponer medidas, por un lado restrictivas y por otro lado permisivas respecto de un segmento pequeño de la población, va a ser difícil la construcción de políticas públicas. A lo mejor van a tener los votos para la idea de legislar, a lo mejor van a tener los votos para aprobar una reforma o varias leyes que están dentro de este paquete misceláneo, pero no va a ser la construcción de una mayoría que se convenza de que el proyecto de ley que presenta el presidente Kast vaya a ser un beneficio para los chilenos. Y eso es una dificultad. Y yo creo que esto se hace así, probablemente, porque el gobierno del presidente Kast necesita hacer un electroshock al sistema, así como lo prometieron, porque para nadie no es ninguna novedad, y para que votaron por José Antonio Kast, votaron por él sabiendo que iba a hacer estas cosas. Yo creo que lo que ellos buscan es un poco de shock al sistema, un poco de shock a la política, y finalmente ellos quieren mostrar que la política durante los últimos 20, 30 años, la construcción de los grandes acuerdos que le ha permitido a Chile ir avanzando a pasos agigantados en muchas de las brechas que tenía, ellos están dispuestos hoy día a buscar una fórmula nueva. Y si eso, por ejemplo, significa que el Partido Republicano va a gobernar un solo periodo, porque yo, frente a esta situación, yo no veo a republicanos proyectándose en un segundo gobierno, ¿ya? Es muy difícil. Y es porque yo creo que ellos entienden que vienen a hacer la pega en estas condiciones, bajo un gobierno de un presidente republicano, y que tienen que hacer la mayor cantidad de shock posible en un periodo presidencial. Yo entiendo eso, a mí me genera esa sensación porque no me da ninguna seguridad de que la siguiente reforma o los proyectos de ley que el presidente lleva adelante van a venir con una conversación previa. Esta es la exposición, así vamos a gobernar, dice, me imagino, Partido Republicano, o en realidad Kast y sus cercanos, porque hasta el Partido Republicano se está quejando formalmente con el gobierno, de manera de que no veo una proyección de un segundo gobierno y no veo a republicanos gobernando, sino a través de este tipo de métodos que son restricciones mayoritarias para la población, beneficios para un segmento pequeño, ¿cierto? Y que con eso, evidentemente, la economía va a mejorar y todo el cuento, y que definitivamente vamos a tener mejores trabajos, se señalan mejores condiciones y vamos a depender menos del Estado. Yo la verdad es que lo veo con mucha dificultad este mes y medio, y no veo con mucho augurio lo que todavía falta por ver de este gobierno. Sí, es correcto esa mirada, entendiendo una cosa, uno es la campaña y el estilo de republicano en general ha sido siempre grandilocuente y duro. Y ahí estaba su principal, yo diría, fuerza, sobre todo en materia de seguridad y en temas económicos, porque efectivamente, recordemos que ellos en campaña dijeron los 6.000 millones de ahorro de dólares en el gasto fiscal, que es un tema crucial para el desarrollo de su política pública, y por otro lado las medidas de seguridad, donde sí que están demasiado ausentes, muy ausentes al debe, y yo creo que ahí tienen un gran problema, porque yo creo que no hay programa, no hay proyecto de seguridad en profundidad, y eso se va a empezar a visualizar en las próximas semanas, me parece. Diego, ¿cuál es tu mirada con respecto a bueno, la semana fue dura para el gobierno y ¿cómo lo viste tú? Mira, la verdad que yo no voté por Kast, obviamente, y actualmente soy un fiel opositor al gobierno actual, por el hecho de que ahora con las políticas públicas que han estado tomando a propósito de la reforma tributaria,
la disminución de los impuestos a las empresas que va a beneficiar al 1% de los súper ricos, y el montón de políticas públicas que finalmente todo ese dinero que hoy en día se deja de recaudar va a significar una afectación al fondo común municipal que tienen los municipios. En este caso, Olmué vive o trabaja con cerca del 50% del fondo común municipal. Y lo otro también que veo que las políticas públicas hoy en día están beneficiando a este pequeño sector, y por el contrario están viendo de dónde sacar las plata, digámoslo así. Están recortando dinero en salud. Hace poco tuvimos una reunión de comisión de salud respecto de que hoy en día está en riesgo lo que es Ajuar y toda la entrega y acompañamiento que se le hacen a los bebés recién nacidos hasta los 9 años. También está, y todo esto son conversaciones que están en riesgo por problemas comunicacionales que tiene el gobierno. De hecho, también estaba el temor de que se pierdan lo que es la farmacia del CEFAM, la farmacia que se le entrega los medicamentos a las personas más vulnerables de la comuna, y junto con ello también esto que se estaba diciendo sobre que la gratuidad iba a ser solamente para las personas de 30 años, después lo corrigieron. Hay muchas correcciones respecto a la misma interna que tiene el gobierno actual, y que hoy en día, además de tenernos en la incertidumbre y en la preocupación, nos vamos a ver afectados, por ejemplo, a nivel comunal. El otro día nosotros tuvimos la cuenta pública y la Municipalidad de Olmué entrega bastante ayuda social a las personas, ya cerca de 30 millones de pesos en lo que son mercadería, ¿ya? Y también Olmué tenemos que saber que uno de los principales problemas es el abastecimiento de agua. Olmué no tiene agua, los servicios sanitarios rurales y las cooperativas no dan abasto, y por ende se entrega gran porcentaje del abastecimiento, yo diría que un 40%, en camión aljibe. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque el costo de la vida con el alza del combustible va a aumentar los costos y gastos que tienen los municipios, en este caso Olmué, en lo que es la entrega de agua, porque los camiones y la geografía de la comuna, que con bastante relieve, van a consumir mucho más combustible, las cuentas van a salir más caras, y si de esos 30 millones, un ejemplo, salían 1000 cajas de mercadería, ahora yo diría que van a salir 600 cajas, y vamos a dejar a muchas personas sin ayuda. Es decir, que las políticas públicas que están hoy en día haciendo a nivel nacional están afectando directamente a la gestión del municipio y afectan directamente a las familias en su hogar. Y eso siento que tenemos que darlo a conocer, demostrarlo. El gobierno hoy en día se jacta de que ellos quieren mover la economía. Yo me declaro ambientalista también, si yo por algo estoy acá siendo autoridad y siendo concejal, es por también ponerle voz al medio ambiente, y me preocupa cuando el mismo presidente de la República desconoce cuál es la ley de humedales, ya la ley 21.202, que declara que todo cuerpo de agua natural o temporal, artificial, o sea, artificial o natural, temporal o permanente, es un humedal. Ya la importancia de los humedales para los ecosistemas, en este caso también para las ciudades, y aquí hay un desconocimiento total y una despreocupación total con el medio ambiente, y yo siento que es como que van a buscar mejorar la economía, pero a través de lo que son la explotación de los recursos naturales. Yo, como lo he estado viendo y siguiendo, de hecho, la primera caída nacional que hizo CAS, no sé si ustedes la escucharon, pero yo estoy atento a lo que hace el gobierno, porque nosotros tenemos que hacer un listado de las malas acciones que está generando, que en verdad han sido todas, para después darla a conocer y cambiar la opinión de las personas, que se den cuenta de que ellos han sido engañados en esta campaña del miedo, de la inseguridad, de que estamos en quiebra, en fin. Y esta problemática hoy en día hace que, por ejemplo, los principales cargos del Estado, en el caso del medio ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Servicio de la Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que va a reemplazar a la CONAF, que es la que va a resguardar los parques, reservas nacionales, santuarios y monumentos, hoy en día cambiaron esas personas, y las cambiaron en virtud de la gestión que quiere hacer el gobierno actual. Es decir, que van a haber más proyectos con permisología, van a haber más proyectos que afectan a la naturaleza y el medio ambiente. Hoy en día la ministra, que se me escapa el nombre de la ministra del medio ambiente ahora, ya, pero la ministra hoy en día llamó a comité de ministros para votar lo que es el proyecto Maratúa aquí en Quiriyuca, que va a traer cerca de 14.000 viviendas a un espacio natural que se conserva lo que es el Belloto del Norte, que es una especie que es declarada monumento natural del país, a propósito de la declaración que todavía está ahí en veremos respecto al pingüino Humboldt, y que va a proteger todo lo que es el norte, donde se quiere instalar el proyecto Dominga. Entonces el presidente de la cadena nacional declara que va a haber un mejoramiento y una inyección en la economía de cerca de 20.000 millones de dólares, producto de proyectos que se van a hacer hoy en día en el Estado. Pero lo dice de esa manera, pero no dice qué tipo de proyectos. Y lo que me preocupa es que cuando nosotros no tenemos un medio ambiente sano, cuando explotamos la naturaleza, en consecuencia la salud de las personas también se ve afectada.
y eso se va a ver reflejado en su día a día, en su vida laboral, en su relación con las personas, y lamentablemente hoy en día el gobierno actual va a reventar la naturaleza, y eso hoy en día a mí me tiene bastante preocupado, y uno mira hacia el lado, que es Argentina con el presidente Milei, y yo diría que hoy en día acá es lo mismo sin tanto grito. Francisca Toledo es la ministra de Medio Ambiente. Francisca Toledo, ingeniera Sí, civil, por lo demás. Y la Maisa Sí. Rojas, que era la ministra del presidente Boric, era científica, climatóloga y física. Entonces, también viendo los cargos que se instalan, es la gestión que se va a ver, y es bastante preocupante. Claro. Bueno, pero hay un tema también que tiene que ver con el acortamiento de la entrega de permisos, de que sean las normas un poco más fáciles para la inversión, que es un tema que podemos discutir también a propósito del equilibrio entre cuidado al medio ambiente y el desarrollo industrial de un país, sobre todo un país como el nuestro, un país también bastante minero. Mira, nos van quedando pocos minutos, hablamos de cuenta pública, fue la cuenta pública de Quilpué el otro día, un movimiento. Había un cordón policial en torno a la plaza. ¿Eso era parte de la cuenta pública o era protección para la cuenta pública el día miércoles? Yo pasé por ahí, estaba lleno de carabineros en toda la plaza. A todos nos sorprendió los dispositivos de carabineros, muchos dispositivos de carabineros, pero después los entendimos. Porque ¿cuál fue? dentro de la programación no estaba tanta presencia de carabineros, pero con la asistencia de la ministra de Ciencia, ahora entiendo todo. Perfecto. El gobierno dispuso un cordón adicional y estableció que los funcionarios carabineros tenían que estar dentro de la plaza y en los accesos a la cuenta pública. Pero ahora me calza todo. Sí, ahora me calza todo. En resumidas cuentas, fue una cuenta pública que lo vamos a discutir mañana tenemos consejo. Ojalá tengamos la posibilidad de discutírselo también a la alcaldesa, conversarlo, porque la verdad es que un 20% de la cuenta pública es el ejercicio del 2025. Y yo creo que el 80% de lo que se señaló ahí son proyectos para futuro. Y uno en realidad busca que las cuentas públicas se ciñen al ejercicio de gestión del año anterior. Entonces, esto puede responder a muchas variables, pero yo creo que una de las más importantes es que todavía hay muy poco que mostrar. Por eso que se destina más tiempo a proyectar futuros proyectos. Se anunció la reevaluación del proyecto que significa terminar las piscinas de la Villa Olímpica. De hecho, hoy día, 2026, no hay nada. El 2025 no hubo nada, que es el periodo donde se hace la cuenta pública del año anterior, y para el 2027 es probable que vean algunas luces. Entonces, lanzar todos esos anuncios en la cuenta pública de este año, la verdad que me deja muy, muy preocupado de lo que significa el formato de la cuenta pública. Usted tiene que demostrar qué es lo que hizo el año 2025, con números, con ejercicio presupuestario, ¿cierto?, con porcentaje de avance, y ceñirse al año 2025. Entonces, dedicarse a anunciar cosas de este año y evidentemente cosas que van a proseguir durante el 2027, son de las cosas que a mí siempre me han preocupado las cuentas públicas. Yo, imagínense, ya es mi 9ª cuenta pública, entonces le conozco cuenta pública a 3 alcaldes, pero este en particular lo encontré con esa dinámica que lo vamos a conversar mañana. No estoy muy de acuerdo que las cuentas públicas se conviertan en su mayoría del tiempo en grandes anuncios, sino que es mejor cerrarlo, ¿cierto?, y hacer balance respecto de lo que se hizo. Bueno, la cuenta pública en sí es una cuenta, un repaso de lo que se hizo en la gestión, que es participativa. Entiendo que los COSOC se les entrega la información para que puedan corregir o aportar, etcétera. Me sorprende. El parque del Fondo El Carmen, eso pasó a la historia, ese futuro proyecto medioambiental. El proyecto Fondo del Carmen es un proyecto que nosotros lo venimos trabajando desde el 2017 y la verdad es que con mucha dificultad. Y una de las mayores dificultades que tiene el proyecto del Parque Fondo del Carmen es que el dominio del terreno no está a nombre del municipio. Entonces, tenemos un grave problema de cómo poder acceder, ¿cierto? Claro, la Universidad Católica no quiere donarlo, no quiere devolverlo, sino que le puso precio. Y frente a esa situación, hoy día, más que antes,
vemos con menos posibilidades de que se adquiera un terreno como eso, solamente escuchando al ministro de Vivienda, y nos da la sensación de que el proyecto Fondos Carmen va a seguir en stand-by hasta que no haya más incentivos y más iniciativas de poder llevarlo adelante. Marcelo, ya habíamos hablado de la cuenta pública bueno, para que vamos a volver a repetirlo, ya lo sabemos. ¿Algo más de Villa Alemana? ¿Algo local, nuevo, problema? No, ¿Sí? Déjame darme un pequeño gusto y déjame mostrar el anuncio del Parque Metropolitano, que esto va a ser en una reserva natural donde vamos a tener tucanes y guacamayos, sacrificando especies nativas en el Parque de la Reserva. Yo coincido con lo que dice Renzo, las cuentas públicas son para decir qué es lo que ha hecho, no para convertirlo en precampañas electorales, anunciando cosas que tampoco sabemos si se van a lograr hacer. Y claramente hay un problema ahí de diseño, porque basta con que el alcalde nos entregue el librito, o la alcaldesa en el caso de Renzo, nos entregue el librito escrito, impreso, para que la Contraloría considere válida la cuenta pública. Pero el contenido del discurso, ese da lo mismo lo que el alcalde o la alcaldesa diga. Y es por eso que normalmente las cuentas públicas se convierten en una suerte de campaña más que de una información real y concreta sobre lo que se ha hecho. Se recibió, incluso en la cuenta pública de Villa Alemana, se hizo anuncios que ni siquiera están dentro de las atribuciones del municipio, como castigar a los papás por los hijos que rayan los muros, que son muy populares. Y yo creo que seguramente lo mismo pasó en Olmué, Limache y en Quilpué, cuando los alcaldes entregan sus cuentas públicas, sacan aplausos y sacan vítores, pero finalmente se tienen que enfrentar con la realidad. Y la realidad es que muchas de las cosas que anuncian no tienen financiamiento, no cuentan con recursos y a veces ni siquiera está dentro de las atribuciones de los municipios. Buen punto ese. Súper buen punto ese. Si queda solamente un anuncio grande. Voy a terminar con Diego. Diego, parquímetros en el centro de Olmué, ¿están funcionando? Sí, mira, la verdad que a pesar de que hubo mucha discusión del punto, dentro de los puntos que hemos votado el año pasado fue de los pocos que se rechazaron, hubieron al menos 2 puntos junto con el PADEM, y la verdad que hoy en día, yo que he estado fiscalizando el centro, la verdad que es cosa de la empresa, porque ellos ya licitaron, no todas las calles que ellos dicen que licitaron las están cobrando, ¿ya? Entonces, de momento, el balance, yo diría que ha sido positivo porque en el ejercicio no hemos tenido muchos reclamos de los vecinos, por lo general reclamo directo o por redes sociales, lo que ha permitido que Olmué pueda tener las calles más despejadas. Pasaba que yo voté en contra de eso, pensando en el olmuino, en su economía, pensando en que hay personas que estacionan ahí todo el día porque trabajan en el centro y les queda cerca, o gente que estaciona y viaja en verdad, y que ahora le iba a tener que significar un gasto de alrededor de 230.000 pesos al mes si es que estacionaban 8 horas al día. Pero la verdad que en el desarrollo del ejercicio del parquímetro no hemos tenido mayores reclamos, hemos visto que han estado las calles despejadas. Yo pienso que todavía está la incertidumbre si es que a la empresa le conviene o no este ejercicio de cobrar en el centro de Olmué, porque yo he visto que hay bastante que no cumplen con los horarios de cobro, ni también en las calles que ellos tienen licitadas. Y de momento positivo por el hecho de que no han habido tantos reclamos, a pesar de que me puse esta iniciativa, ha entregado algún orden al centro, algunos vecinos declaran de que pueden llegar a estacionarse, comprar en la farmacia y después irse, y anteriormente no encontraban espacio, y se le ha dado soluciones a las personas que se estacionan todo el día en el centro, que trabajan en el área de salud y en el área de educación. Así que esas personas las quería afectar más de alguna manera. Hoy en día se ha trabajado eso y el tema del parquímetro ha funcionado súper bien. Primera vez que tenemos parquímetro en la comuna, por eso ha sido un tema. Muchos dicen que le iba a quitar un poco la identidad a lo que era el centro, pero la verdad que de momento ha funcionado bastante, sobre todo en la temporada turística, ya que ustedes saben que Olmué es bastante turístico y vienen muchas personas, entonces él va fluyendo y va alternando el estacionamiento. A los emprendedores del centro también no han tenido mayor reclamo, en verdad algunos dicen que es mejor para ellos porque el flujo aumenta, se estacionan más cerca de ahí. Y nosotros también estamos en discusión de qué hacer con los recursos que han ingresado a propósito del parquímetro, que es cerca de un 30% de la recaudación de la empresa. Así que exactamente, eso te iba a preguntar, la recaudación que es importante. Bueno,
Estamos llegando al final, muchachos, nos pasamos un poquito de la hora, pero ya estamos llegando al final. Agradecerles de verdad que se hayan contactado, siempre está una muy buena conversación que está creciendo, viene creciendo muy fuerte, una conversación que está a veces bastante ausente en la provincia de Marga Marga, con distintas miradas, así que agradecido. Diego, muchas gracias, concejal de Olmué. Diego Umaña, entonces, los Muchas lunes a las gracias. 7, no se olvide, siempre ahí conectados con Dulce. Gracias. Marcelo Góngora, muchas gracias desde Villa Alemana. No, muchas gracias, Rodolfo, por este espacio. Efectivamente, yo creo que vinieron a ocupar un lugar que estaba ausente, que era la discusión política de nuestras comunas. Exactamente. Y don Renzo Aranda. Renzo, muchas gracias. Gracias a Rodolfo, Diego, saludos a todos que nos escuchan a través de todas las plataformas. Exactamente, en Quilpué, Renzo Aranda. Amigos, muchas gracias por habernos seguido a través del 103.3 FM Radio Dulce para la provincia de Marga Marga, Olmué, Limache. No nos pudo acompañar hoy día el concejal de Zamora para él un saludo, tenía ahí un tema médico, pero lógicamente está siempre el lunes con nosotros también representando y hablando de lo que ocurre en la comuna de Limache. Gracias, buen comienzo de semana y nosotros nos encontramos el miércoles a las 7 de la tarde con consejeros regionales y con concejales de la provincia de Marga Marga para ustedes. Gracias, que estén muy bien. Chao, Ángel, en la puesta al aire. Chao, chao.